Hay un aspecto central que creo da cuenta de la forma en la que la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha tenido en cuenta las características específicas de los pueblos indígenas al momento de procesar casos y de resolverlos. Y quiero dar el ejemplo del derecho de propiedad y el establecimiento del derecho a la propiedad colectiva como un derecho fundamental que tiene que ser protegido por los estados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establecen que el derecho a la propiedad privada es un derecho. La redacción y el concepto que está ahí establecido apunta, sin embargo, muy claramente a la propiedad individual, son el derecho de las personas, ¿no? Sin embargo, la Corte, a partir del caso Aguastigni con Nicaragua de principios de este siglo, estableció un principio a partir de la realidad que se ha repetido en numerosos casos sobre Ecuador, países del Caribe y otros países, en el sentido de que las características étnicas de la mayor parte de pueblos indígenas en las Américas establecen como un elemento de su propia identidad la propiedad colectiva de la tierra y territorio que pertenecen a esos grupos y a esos pueblos indígenas. De manera que sería difícil disociar el concepto de propiedad de la propiedad colectiva. Y en consecuencia, si se trata de resolver, por ejemplo, un conflicto, la titulación de esas tierras tendría que hacerse a nombre de la comunidad y como una protección de la propiedad colectiva. No dice nada la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la propiedad colectiva, pero es a partir del análisis de la realidad social de estos grupos étnicos que, insisto, en su gran mayoría tienen en la propiedad colectiva un elemento de su propia identidad que la Corte ha establecido como jurisprudencia ya vinculante, que en las zonas y en los pueblos indígenas en su gran mayoría la propiedad se establece y se tiene que defender como propiedad colectiva. Así, en el caso de Aguastigni con Nicaragua, al establecer ello, el curso posterior que tenía que llevarse a cabo y que se cumplió fue que los títulos de propiedad se expidieran a nombre del colectivo, a nombre del pueblo indígena y no de los individuos. Entonces, esto no es un asunto de derechos reales que tiene que ver solamente con propiedad, tiene que ver con identidad de pueblos y con una pluralidad que tiene que ser reconocida no a nivel retórico, sino a nivel de aspectos prácticos como este, que es absolutamente fundamental y medular. Recuerdo cómo en un caso de Ecuador, los representantes del pueblo indígena Sarayaku expresaban cómo al interior de esa tierra, de ese territorio, estaban las almas de sus ancestros y cómo cierta forma de explotación o exploración de búsqueda de recursos petroleros podía afectar esas almas de los ancestros. En consecuencia, esa propiedad colectiva no era pues la de un lote que podía pertenecer a una familia o a un grupo pequeño de personas, sino que iba más allá de lo que podía estar ocurriendo en la superficie de esa tierra, porque aquí se habla de tierra y de territorio. Entonces, es muy importante saber que ese principio está establecido en el sistema interamericano, que en otras regiones del mundo ese avance no se ha producido aún y que ya es sostenida la jurisprudencia de más de 15 años de protección de este derecho a la propiedad colectiva, que da cuenta de un tema ya consolidado en el derecho internacional. La propiedad privada, pues, tiene que ser defendida como propiedad colectiva en el contexto de pueblos indígenas que la hacen de este elemento un elemento esencial de su propia identidad.